Buenas tardes, Norma. Ahora sí. No, nada, nada. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok, perfecto. Estaba aquí. Aplicación. Yo a veces se vuelve tediosa. ¿Qué más? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bueno, todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo lo pasaste? Bien, vale, gracias a Dios, todo bien. Esperando que se. Bueno, y ahí creo que 5 en línea. Incorporado. Con esto arrancamos ya. Tranquilo. Esteban, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Bien, 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 todo bien, con ánimo. Ok, perfecto. Bueno, ya creo que Miguel, Manuel, esperando lo que habías prometido para esta tanda, ¿no? Que ya son las 4 y 5, estamos sobre la hora, para iniciar con todo el arsenal que trae usted por ahí, mi compatriota. Los espacios son suyos. Cuando usted disponga del tiempo, bueno, arranque. Si trae la presentación, mejor todavía, ¿no? Como habíamos acordado la vez pasada, para que la compartan con nosotros. Puedes activar tu sonido. Conmigo nomás. Sí, es contigo, sí. Que si ya tienes la Ah, presentación lista, ok. no, no, oye, yo tenía una confusión de fecha, pensé que era para la semana arriba, ¿no? Sin embargo, se puede introducir el tema sin ningún tipo de problema porque a la final lo que se pretende es tomarlo como un eje central de debate, dado que la industria petrolera pues tiene entre sus funciones fundamentales generar pues riquezas a la nación y soluciones de desarrollo a la nación. Perfecto. Creo que es importante enfocar un punto en específico que es, bueno, la viabilidad económica, la filosofía de producción, y yo quería, con una síntesis muy pequeña, muy para el debate, pues, mostrar algunos resultados que, por supuesto, yo tenía la confusión, estaba elaborando, actualizando lo que ya tengo, ¿no? Ok. Este, Actualizándola para la semana que viene con los últimos datos oficiales para manejarlo de manera interna, ¿no? Y hacer la discusión sobre estos elementos. Lo cierto es que, bueno, podría aprovechar este momento para eh, indicar, pues, que tengo más o menos como 12 años haciéndole seguimiento desde el punto de vista del sistema de la rentabilidad. Yo la rentabilidad, que es un tema netamente operativo, lo veo como un sistema en toda PDVSA. No lo he analizado individualmente porque PDVSA pareciera no funcionar individualmente en el sistema de rentabilidad. Es decir, todo está junto allí. Y como estoy en la faja, bueno, los estudios que yo modestamente he elaborado allí, las investigaciones, las revisiones, las matrices de cálculo, todo esto me han dado pues
una conclusión de las cuales algunos coinciden, otros no, pero es cuestión de revisarlo, pues, y debatirlo, porque además considero que la filosofía, las dos filosofías que tenemos en faja de producción no son tan ventajosas, pues, digámoslo, para el Estado venezolano y bueno, y en sí para un negocio petrolero, amén de que de repente es lo que se conoce y se hace tradicionalmente, ¿no? En nuestro caso, bueno, ustedes saben, producimos una mezcla que llaman Merey y que es una de las filosofías de producción, y otra filosofía de producción es el crudo sintético, que lo hacemos por mejoramiento, por extracción de carbono. Entonces, estas dos filosofías hay que, digamos, pienso que hay que revisarla y debatir sobre ella en función del sistema de rentabilidad de ellas mismas. Asimismo, hay otros elementos que van más allá de la rentabilidad, como por ejemplo, la vulnerabilidad productiva que éstas tienen, porque dependen de unos elementos críticos de producción, como por ejemplo crudos livianos para el tema de la mezcla y, bueno, nafta para el tema de los mejoradores, y la tecnología que estos tienen, bueno, ya se considera una tecnología de bastante atraso, digámoslo así. Y además considero yo que ineficiente, porque cuando tú en un mejorador, tú mejoras por extracción de carbono y pierdes un porcentaje importante de la producción de aguas arriba, ese costo pareciera no imputárselo al barril de sintético, cuando en el sistema de rentabilidad hay que colocárselo, ¿no? Esto desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista horizontal, de la sostenibilidad del negocio, también estos grandes patrimonios se comportan de una manera. Fíjense que podamos revisar en algún momento todo lo que son las rendiciones de cuentas, los estados de ganancia y pérdida de PDVSA, y vamos a ver ahí unos datos bien interesantes. Estos grandes patrimonios que requieren una inversión para el mantenimiento estructural, pues digamos, ¿no? Cada 5 años, cada cierta cantidad de años, requiere una inversión muy importante. Esta inversión tiene una tasa interna de retorno. Cuando esta tasa interna de retorno usted la coloca dentro de los 5 años digamos, del plazo del mantenimiento estructural, el costo es muy elevado, de tal manera que la utilidad anual de manera horizontal, ese peso, pues un peso muy grande, muy grande. Y cuando usted coloca la tasa interna de retorno por encima de esos 5 años, ocurre, bueno, un proceso de endeudamiento del negocio. De tal manera que eso es lo que representan esos patrimonios muy grandes, como José, por ejemplo. Esos son, digamos, tecnologías que requieren de cierta inversión y que, bueno, nadie puede poner en duda que la calidad del crudo sintético es de las mejores del mundo. Eso no está en discusión. El detalle está en los costos reales de producción, en la parte operativa, o sea, los costos operativos, y en la inversión y su tasa interna de retorno, que no me genere endeudamiento acumulado de la empresa, ciclo tras ciclo, ¿no? Porque cuando usted le vuelve a hacer el mantenimiento, la inversión que tiene que hacerle es tan grande que cuando le vuelve a hacer el mantenimiento, ya debe todavía de la vez anterior. Entonces, esto convierte a un negocio de esta índole en algo inviable. En algún momento, bueno, se paran, pues, como en efecto, nuestros mejoradores por extracción de carbono, hay que decirlo, ¿de qué se tratan estos mejoradores? Bueno, se paralizaron, pues ya no mejoran por extracción de carbono, hicieron algunas modificaciones para adaptarse al tema de las mezclas. El tema de las mezclas es un tema también de evaluarlo, ¿no? Nosotros mejoramos el crudo a partir de una mezcla y lo convertimos en un producto, que es al final el negocio de la paja, que se llama el Merey 16. Ese es el negocio, el Merey 16.
¿Qué pasa con este negocio Merey 16? Que es el esfuerzo productivo del norte de Monagas y la faja. El norte de Monagas aportaría aproximadamente un 33% cuando se trata de Santa Bárbara, o un 38% cuando se trata de Mesa 30, del cóctel Mesa 30. Y bueno, faja pone el resto para producir ese producto que es a la final lo que se comercializa. ¿Qué pasa con este producto? Cuando usted pregunta, a usted no le dicen, por ejemplo, que bueno, ese producto ya lleva 33% de crudo liviano. Entonces, cuando usted se va al mercado, por ejemplo, ahorita, que tenemos un barril en $70 crudo liviano, ¿verdad? ¿Cuánto será entonces el 33%? Porque a la final ese es el valor de ese barril. Porque el sistema de rentabilidad no le puedo incluir al barril de Merey solo el costo de producción del crudo liviano, no, que a lo mejor quizás ronda los $10 o un poco menos los $10, pero sí le puedo poner la pérdida de la ventana de la oportunidad, es decir, yo tengo que colocar el valor real de lo que le estoy agregando al Merey para pesar en valor el Merey, ¿no? ¿Cuánto vale en el mercado el extrapesado? Nadie compra extrapesado, por tanto uno asume en el análisis que el extrapesado vale $0 el extrapesado. Sin embargo, cuesta aproximadamente extraer un extrapesado, dependiendo de ciertas circunstancias allí, entre $18 y $22 extraer extrapesado. Significa que el 67% de eso, de esos $20, es el costo del Merey en extrapesado, más el diluente, y podemos sacar la cuenta. Más allá, ahora nos está pasando una cosa que también creo que hay que revisar la tocábamos Luma la vez anterior, el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad, yo me refería a la seguridad desde el punto de vista de la confiabilidad operacional que me impacta de mi producto. El producto nuestro es considerado un producto de baja calidad, ¿no? Está muy por debajo, se cotiza por debajo del West Texas intermedio y en estado óptimo, ¿no? Por ejemplo, ahorita el West Texas está en 70, en estado óptimo ese Merey estaría costando unos $64, $65. Tuviera ahorita el Merey. Tuviéramos teniendo pues algo de ingreso, ¿no? Operacional, ¿no? Desde el punto de vista de la rentabilidad operativa, ¿no? Sin embargo, esa confiabilidad operacional, el tema de la calidad de los crudos livianos que vienen con alto corte de agua, el tema, oye, de la deficiencia de los separadores, de los desaladores, todo un conjunto de cosas que ya hemos visto. Bueno, genera una condición en ese producto, el cual, bueno, es pechado en un porcentaje importante, su precio óptimo, ¿no? De su precio en condiciones óptimas. Se dice que alrededor de 30% está siendo pechado de tal manera que nos estarán pagando unos $45 por barril aproximadamente. Cuando usted resta los costos operacionales de eso, le queda una rentabilidad muy operacional, pues una rentabilidad operativa muy pequeña, ¿no? Bueno, es importante que nos quede algo, pues, pero yo diría que el tema de discusión, Numa, es ver eso con objetividad, con los numeritos. Creo que, bueno, hemos tenido como una especie de tabú ahí, en revisar esos números ahí, una dificultad para que te den los datos, una dificultad para tú analizar y bueno, contribuir a que se den de algunos aspectos que se pueden mejorar hoy en día, que se pueden mejorar, estoy convencido de eso, de manera dialéctica, hacer un debate y una discusión para justamente proponer, bueno, un conjunto de elementos en la toma de decisiones que mejoren digamos, la rentabilidad operativa y la sostenibilidad del negocio petrolero. Hoy en día tenemos el problema, ¿no?, de que, bueno, necesitamos levantar la producción de petróleo
Faja creo tiene un compromiso de alrededor de 800.000 barriles fiscalizadas. Eso amerita más o menos unos 450.000 barriles día de crudo liviano que no tenemos. Entonces, de antemano, eso implica que no podríamos cumplir por esa vía la meta que se ha propuesto el Ejecutivo y nosotros como trabajadores, pues que estamos corresponsables de esa meta. Entonces, dialécticamente, ¿qué se discute? Yo lo que creo es que si yo mejoro aguas arriba, tengo que mejorar aguas abajo. Proceso dialécticamente contrario a esto que hoy tenemos como filosofía de producción, que nos genera realmente un sistema de rentabilidad ineficiente. Cuando yo agarro el crudo liviano y lo mezclo con el crudo extrapesado, yo le estoy cargando al crudo liviano el costo del extrapesado sin beneficio, porque el extrapesado no es catalogado valor cero de mercado. De tal manera que usted como Estado puede recibir más ingresos si usted vende directamente el crudo liviano. Por ejemplo, ese ejercicio yo lo estoy preparando estadísticamente y financieramente para que lo podamos ver. Es un tema de toma de decisiones. Bueno, hay otros elementos allí como los intereses geopolíticos, los acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, pero yo creo que un socio B estaría muy contento si se le formula una estrategia donde él también va a ser beneficiado y nosotros como Estado-Nación. Creo que esos son elementos, Numa y compañero, revisados, ¿no? Revisados. Porque aquí se habla de los negocios petroleros, pero no te dicen cuál es el negocio petrolero. Es decir, tú le preguntas a los compañeros que están en el área de extrapesado, ¿y cuál es el negocio de extrapesado? Te dice, bueno, producir petróleo. No, pero es que hay un negocio. ¿Cuál es el negocio de extrapesado? ¿Qué es lo que comercializa extrapesado? El Merey. Pero el Merey no es un producto netamente de extrapesado. El Merey es un esfuerzo productivo de dos regiones distintas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, son elementos que hay que poner en la mesa con transparencia, pues, con claridad, con objetividad, diría yo. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos convertido a PDVSA, el centralismo ese a veces nos hace mucho daño, porque imagínate tú que el sistema de rentabilidad tú lo veas en un solo pote, pues, un solo centro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Hay negocios que no son rentables y negocios que sí lo son, que se echan al hombro los que son rentables. Este es un tema de revisar. Yo tengo personalmente que no para nada pretendo que sea la verdad absoluta, pero tengo una conclusión de acuerdo a las revisiones que yo he hecho durante estos 12 años, y es la necesidad de no solo reducir los costos de operaciones, que está cargado de cosas, bueno, tremendas en ese mapa de contrataciones y servicios y locuras y cosas anualmente, que es muy elevado. No solo eso, sino que también la propia filosofía no nos hace competitivos en el mercado del petrolero. No nos hacen competitivos. No es lo mismo un barril de Merey que un barril de un crudo de 30 grados API, de 28, de 35 grados API. Además de eso, nuestro esquema de explotación de los crudos extrapesados son muy costosos por su naturaleza en la movilidad, ¿no? Son costos bastante considerables, pudiendo nosotros, digamos que por un lado reducir algunas cosas, algunos costos. Bueno, hay unos que dicen que hay que reducir la nómina. Yo creo que eso es lo que menos impacta en el tema, ¿no? El tema de la filosofía de producción. Entonces, si tú en vez de sacrificar 33% de crudo liviano y lo mandas para la refinería y le sacas valor agregado, y al crudo extrapesado lo mejoras por adición con los mismos recursos que tienes aquí mismo, valga la redundancia, entonces esa es otra filosofía de producción, o una modificación de la filosofía de producción actual, muy pequeña en un punto, mira, puede ser en un punto particular, aguas arriba, sin alterar todo el sistema
que hasta ahora tenemos de levantamiento y de movilización y tratamiento de los crudos. Sin alterar eso, se puede llegar a, bueno, un proceso de mejoramiento por adición. No estoy hablando de la mezcla, que hay gente que se confunde, piensa que es una homogenización de mezclas o algo por el estilo. No, estoy hablando de reconformar la cadena de petróleo extrapesado, adicionándole otras cadenas aromáticas, etcétera, 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 para convertirlo en un crudo que bien podría llamarse sintético o reconformado de altísima calidad. Esto sin tocar el tema de que uno para levantar un extrapesado, bueno, es costoso, pues. Eso es costoso, pues nuestros sistemas de levantamiento, las fallas recurrentes, etcétera, etcétera. Es una tecnología que es la que tenemos más transversalizada, por ejemplo, en las BCP, son tecnologías, además de vulnerables, muy costosas y con altas fallas recurrentes. Entonces, allí son elementos, pues, que impactan sobre el sistema de rentabilidad. Yo, me hubiese gustado, sé que tuve la confusión, Numa, y estaba pidiendo a los equipos nuestros aquí de confianza, porque a veces la información un poquito cerrada, la fiscalizada de producción de este año, para ver allí, bueno, la rentabilidad. Lo cierto es que el umbral, entonces, de nuestro negocio en la faja es muy alto. ¿Eso qué significa? Que cuando el precio petrolero baje por debajo de 50, 45 dólares, vamos a pérdida. Estos son indicadores que nosotros no podemos descuidar. No podemos descuidar porque, bueno, ¿qué es lo que se considera normal en precio petrolero? Una vez que la economía mundial, bueno, agarre su ritmo post-COVID, hay una vacunación masiva que está generando entonces una dinámica económica y una demanda de petróleo ahorita bastante importante, pero los campos petroleros, bueno, están en down, pues, ¿sabes? Ahí los recortes, el tema del fracking también ha bajado, etcétera, etcétera. Eso genera, pues, un alza en el precio petrolero, y es una ventaja que en este año tenemos, que vamos a tener buenos precios petroleros, ¿no? Y que bueno, esta filosofía en este año nos puede dejar un margen de rentabilidad operativa. Eso no significa que el negocio sea sostenible, porque cuando usted haga la inversión verdadera de restablecer el funcionamiento de las plantas y grandes estaciones, entonces la tasa interna de retorno la debe de colocar dentro de la frecuencia de mantenimiento para que no acumule deuda, pero ahí va a haber un impacto, pues, en la utilidad estructural horizontal, que te va a decir si el negocio es viable o no por esa vía, no se acumula una deuda. Entonces, quería tocar esos elementos porque, mira, podemos tocar la estructura de PDVSA, podemos tocar el modelo de relación entre el trabajador y el medio de producción, podemos tocar un nuevo modelo de gestión, pero la filosofía de producción jamás ha sido tocada por el Estado venezolano. Es como una especie de una caja negra que está allí, y realmente eso está ligado a los intereses ajenos a la nación, que de algún modo, bueno, establecen su filosofía de producción a su favor. La producción de crudo sintético por mejoramiento, por extracción de carbono, favorece, bueno, el valor agregado de 4 grandes refinerías en los Estados Unidos, que por cierto cotizan ese barril en la bolsa de Nueva York. La Valero, la Phillips 66, por ejemplo. Esas son esas refinerías que se surten o se surtían cuando estos mejoradores estaban en marcha. Pero realmente al Estado venezolano su sistema de rentabilidad le da hasta la extracción del extrapesado, hasta ahí. Es decir, no hay un valor agregado más allá. Todos preguntan, oye, pero cuando el comandante Chávez hubo una muy buena rentabilidad. Bueno, claro, petróleo por 100, encima de 100, los costos que puedes incurrir en costos hasta de 40 dólares por barril no se van a notar, ¿ves? Pero la realidad es que ese precio no era lo normal en un mercado petrolero internacional. No es algo normal, típico, ¿no?
Una vez que esto se regule, el precio petrolero tomará un valor normal, uno estima por debajo de los 60, por debajo de los 50, ¿no? Ahí en esa banda. Hay otros elementos, compañeros, que en lo adelante van a irse manifestando, que no podemos descuidar. Por ejemplo, hasta ahora los combustibles fósiles no tienen competencia, o sea, no ha salido un combustible que compita con él, no ha salido. Sin embargo, la Unión Europea, algunos países árabes, otros países potencias, los mismos Estados Unidos, están invirtiendo grandes cantidades de recursos en grandes reactores para producir hidrógenos. Las compañías automotrices como la Toyota y otras ya tienen prototipos en base de hidrógeno, etcétera, etcétera. Si bien eso no puede desplazar en este momento el petróleo, yo les puedo asegurar que en 10 años nos va a impactar, porque eso no es el Tesla, ¿no? Que el carrito Tesla eléctrico, tú, fino, chévere, no consume combustible fósil, no contamina, buenísimo, pero cuando tú lo enchufas en tu casa y ha pasado un mes, la factura de la electricidad que no la puedes pagar. Entonces no es viable desde el punto de vista sociológico. Desde el punto de vista sociológico no es viable el eléctrico. Sin embargo, hay que tomarle cuidado a la energía desde el punto de vista combustible fósiles y combustible por hidrógeno. Y ahora hay dos corrientes de hidrógeno, el verde y el azul y tal. El azul es del petróleo, viene del petróleo y genera grandes residuos, también es un problema. Pero el azul del agua de mar, del agua tratada o agua con ciertas sales y tal. Lo cierto es que esto considero que nos va a impactar en lo adelante y el precio petrolero va a bajar en función de eso porque va a aparecer un competidor, ¿no? En los combustibles fósiles. ¿Qué área nos queda de negocio estratégico, ¿no? Y yo viendo al futuro, viendo para adelante, digo, bueno, evidentemente con el crudo extrapesado y bueno, con la filosofía de mezcla no tenemos mucho futuro. Realmente no tenemos mucho futuro porque ¿qué porcentaje Numa sale de combustible, ¿no? Del Merey? Muy poco, ¿no? No es, o sea, el beneficio, digo yo, en refinación es bajo, ¿no? Y eso no nos hace competitivos. Y bueno, ¿y entonces qué hacemos con el extrapesado, la faja petrolífera del Orinoco más grande del planeta? ¿Qué hacemos con ello? Ah, bueno, la mandamos para la petroquímica. ¿Sirve eso para la petroquímica? Menos, más difícil todavía. Sí, de tal manera que en ese escenario nuestra filosofía conspira contra nuestro futuro de participar en, bueno, un negocio que posicione a nuestra nación, a nuestra economía nacional para incluirlos a todos. Cuando hablo de la economía nacional, hablo, bueno, inclusive hasta de empresarios nacionales que están acá. Y cuando hablo del Estado-Nación, hablo de nuestro Estado-Nación, bueno, fuerte económicamente. Entonces, nuestro crudo realmente, así como lo conocemos, extrapesado, no es competitivo en el futuro. ¿Qué hacemos si son las reservas más grandes del planeta? Entonces nos queda digamos, transitar o enfocar el barco hacia todo lo que es la plataforma intermedia, que son los productos intermedios, que es la gran solución para, digamos, un estado rentista petrolero. ¿Por qué viene el rentismo? Bueno, porque, por ejemplo, hacemos una fábrica de zapatos, de 1 millón de zapatos, pero necesitamos los dólares del Estado para importar las gomas, que es un producto intermedio. Entonces, teniendo, bueno, una plataforma intermedia de productos no manufacturados, productos terminados, intermedios, insumos de la petroquímica, que es un mundo gigantesco, que son cientos de productos, podríamos competir, al menos en el hemisferio, en nuestro hemisferio, en esos mercados. Porque, les repito, el tema de los combustibles considero que va a quedar nada más para uso interno de aquí a 10, 15 años. Cuidado y no importamos algo, pero va a quedar así para el consumo interno. Entonces,
¿Cómo hacemos de este producto, de esta explotación de crudo extrapesado, un producto competitivo en esa área en los próximos 10 años, 15 años? Prepararnos para eso, ir construyendo eso. ¿Cómo hacemos? Bueno, sin duda yo les puedo decir que la salida es mejorar el crudo, sin duda, pero por adición. Por adición. ¿Por qué? Fíjense, todos aquí, yo soy ingeniero agrónomo, a mucha honra, pero tengo 17 años en el tema petrolero, trabajando en esta empresa y, bueno, a muchos propios, yo soy muy inquieto por los estudios, vivo estudiando todos esos detalles, ¿no? Y el crudo liviano es el crudo más reciente, todos lo conocemos, ¿no? El crudo reciente, sus cadenas aromáticas y otras cadenas cortas están en la composición de ese crudo, que lo hace, bueno, tener esas características físicas, como ser más liviano, un crudo más expandido. Es como cuando tú agarras un tablón de madera y lo conviertes en acerrín. Pues. Así más o menos lo analizo yo para verlo, pues, para entenderlo, ¿no? Crudo más expandido, un crudo con una viscosidad más baja, etcétera, etcétera. Es el crudo joven, no el crudo de la faja, un crudo más viejo, que bueno, durante todos estos cientos de años se ha separado estas cadenas cortas, estos aromáticos se han separado pues de las cadenas más concretas de carbono, generando pues un crudo pesado y extrapesado, pero que tiene a su vez asociado ese gas allí, ¿ves? Que en algún momento formó parte de esa cadena. ¿Qué es lo que se debe de buscar? Bueno, ¿cómo hacemos para usar ese gas que está allí y adicionarlo a la cadena, ¿no? De esto he leído alrededor de 3 tecnologías que existen sobre mejoramiento por adición. Esto es un tema, hasta yo diría delicado, Numa. Yo entiendo a veces porque a veces uno dice estas cosas y hay cierta resistencia, porque acabamos de invertir no sé cuánto, 12.000, 8.000 millones de dólares en conversión profunda para convertir 100.000, 120.000 barriles, cuando en un cuarto de 20 por 20 metros usted puede mejorar un crudo por adición de 100.000 barriles, no sé. Pero es un tema complicado porque toca pues la toma de decisiones que ha sido a veces tardía, hay que reconocerlo. Nosotros a veces vamos más lento que la velocidad de las cosas van avanzando. Yo estoy nombrando ahorita, de aquí a 15 años el mercado petrolero va a estar dirigido a las plataformas intermedias, como ya lo tiene China controlado a nivel mundial. El 60% de los productos derivados de petróleo vienen de China, pintura, todo lo que venga de esa viene de China. Su PIB está fortalecido a través de eso. Nuestro sistema de rentabilidad solamente, bueno, aprovechamos buenos precios petroleros y bueno, hacemos asistencia social, construimos casas, que no está mal, pero no, en realidad no tenemos un proceso que es una cosa aguas abajo todo esto de desarrollo, ¿no? Considero que entonces yo lo que hace es que me expando mucho nomás hacia atrás y hacia adelante, pero es para entenderla desde el punto de vista sistémico, el tema del sistema de rentabilidad y, por supuesto, el manejo de los recursos financieros, más que todo en la inversión, para hacer de los negocios algo sostenible en el tiempo. Considero que para mí es lo más importante, pues en lo personal pienso que es lo más importante del tema de los hidrocarburos, tocar y revisar pues a quién favorece. Cuando tú ves una rendición de cuenta que tú gastas 40.000 millones de dólares, pero te ingresas 6.000 millones de dólares, estás contentísimo por 6.000 millones de dólares, hay que preocuparse, porque ya el esfuerzo financiero es grande. ¿Entiendes? Entonces hay que preocuparse. De eso se trata lo que quería mostrar brevemente. Quizás me dan un pequeño espacio la semana que viene. Yo muestro algunas gráficas que tengo ya elaboradas, sistema de rentabilidad. Y bueno, se puede abrir la discusión y sí, aportes, pues, es necesario. Para la segunda tanda estaba planificado Roberto Capriles, creo que va a presentar el tema de las mini refinerías, pero no se ha conectado todavía. Y sé que los que participamos en esta primera tanda
quieren opinar sobre el tema también, por supuesto. Nos queda 5 minutos en el sistema, no sé si esos 5 minutos los aprovechamos con la intervención de algunos de los que están en línea ahorita. Están abiertos los micrófonos para cualquiera que quiera, Méndez, Laucho, Jorge. Méndez, dale. Ya, buenas tardes, Buenas tardes. camarada. Mira, yo soy Arevalo Méndez, el embajador de Venezuela en Chile. Soy un entusiasta, no un profesional ni siquiera cercano a la industria petrolera, pero yo la he estudiado mucho desde el punto de vista geopolítico pero lo económico también, ¿no? Y cuando hay tanto debate, a veces debates también. Yo no sé, Esteban, mucho gusto, y Numan y otros que me están escuchando. Yo tengo acá como 6 o 7 entre preguntas y consideraciones, pero 4 minutos no nos van a alcanzar. No, pero hay la segunda tanda para las 5 de la tarde, comenzamos la segunda tanda. Entonces, no te preocupes por el tiempo, que hay tiempo para la segunda tanda, porque hay otra tanda ahora a las 5. No, bueno, yo estoy esperando una segunda tanda que es microrefinería. Sí, pero no importa, si no se introduce el tema, seguimos con esto, no hay problema. Porque eso no se va a consumir los 40 minutos. Ok, pero se va a cortar y tenemos que volver a... Sí, a las 5 volvemos a conectarse. Puedes seguir ahorita, entonces puedes continuar ahorita con las preguntas y cuando iniciemos la segunda tanda le damos con continuidad. Ok, bueno, bien, gracias. Mire, Esteban, ante esto que tú planteas, yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué las empresas extranjeras se asociaron con PDVSA con el asunto de los mejoradores? ¿Será que la visión, el cálculo de los negocios no les alcanzó para ver que el petróleo pesado y ultrapesado no daba sino hasta tantos años? Esa es la primera pregunta. Es curioso, ¿no? Y eso mismo siempre me lo he preguntado porque a veces yo también difiero con él algunas cosas con el profesor Mendoza Portelá, donde él dice que es inviable la faja petrolífera Orinoco por estos asuntos económicos. No, nunca había tenido contacto con asuntos técnicos de proceso como tú hablas. Pero entonces uno dice, ¿será que entonces también perdemos capacidades y posibilidades económicas con todo el sistema de refinación profunda en la refinería de Puerto La Cruz? Entonces, bueno, te hago esa primera pregunta de 7, ¿no?, que tengo. Específicamente, ¿por qué empresas extranjeras invirtieron en los mejoradores? Porque ellos debieron haber previsto, tienen computadoras cuánticas y no sé qué cosas, como para no haber determinado que este era un mal negocio. Gracias por la pregunta, ¿no? Gracias por la pregunta, porque evidentemente esa es la primera pregunta que generan nuestros compañeros aquí justamente cuando se manifiestan todos estos datos, ¿no? Y le puedo decir que hay que revisar las condiciones del negocio, de la transnacional con el Estado venezolano. Entonces, allí vamos a estar la respuesta, ¿no? Primero, las transnacionales que explotaban o explotan de alguna manera los crudos extrapesados en Venezuela son socias de unas transnacionales que tienen las plataformas intermedias desarrolladas, le dan valor agregado. Su negocio no termina allí y bueno, se llevan, en el caso de los mejoradores, como decir el lomito, pues le sacan el carbono y se llevan su crudo sintético limpiecito para su refinería. A nosotros nos dejan aproximadamente el 54% del esfuerzo productivo de aguas arriba ahí convertido en coque. Ellos se llevan eso. Pero ese gasto, esa pérdida, diría yo, la asume el Estado venezolano. Eso es el Estado venezolano. Por tanto, Esteban, nos queda menos de un minuto, ¿no? Yo creo que vamos a ir cerrando ya para iniciar la segunda tanda a las 5 y terminar de completar la pregunta. Correcto. No podemos volver a conectar porque faltan casi 20 minutos para las 5. Sí, a las 5 lo volvemos a conectar. Perfecto. A las 5 profundizamos un poquito el tema porque es la primera pregunta que hace. Parece. Bueno, entonces vamos a dar por concluida esta parte y iniciamos a las 5. No hay problema. Gracias por haberse conectado a todos y comenzamos a las 5 nuevamente.